Buenas noches a todas y todos quienes nos acompañan en una nueva edición del programa Ventanas a la Política Nacional, esta edición organizada por la Escuela de Ciencias Políticas y el Observatorio de la Política Nacional OPNA de la misma unidad académica. Muchas gracias a las personas que como todos los martes nos acompañan y agradecerles la comprensión por este breve minuto que tuvimos arreglando unos problemas técnicos. En ese sentido, me gustaría darle también la bienvenida a nuestro director, el doctor Gerardo Hernández, quien estará conmigo moderando la actividad, y también a los profesores Rotzai Rosales y Eugenia Aguirre, quienes son parte del equipo de investigación del OPNA y quienes estarán acompañándonos el día de hoy. Muchas gracias. Adelante, Gerardo. Muy buenas noches a Rotzai, Valeria, Eugenia, a la compañera Carol y al compañero Eric, que están apoyándonos también técnicamente, y a todas las personas que nos acompañan. Es un gusto de nuevo estar con ustedes en este espacio de Ventanas a la Política Nacional, donde tratamos de dar insumos de análisis y reflexión que, sobre todo en el contexto que estamos viviendo estos días de mucha estridencia discursiva, de mucha intransigencia a veces entre algunos de los actores, de llamados al diálogo, de discursos también muy confusos y diría yo a veces hasta un poquito desfasados de la realidad, ¿verdad?, sobre lo que está pasando, y de incluso expresiones claras, dramáticas y dolorosas de violencia, como las que hemos visto en los últimos días. Es muy oportuno recibir de parte del Observatorio de la Política Nacional elementos de análisis que nos permitan una lectura pues más reposada, más pausada y más fundamentada de lo que estamos viviendo en esta coyuntura en particular. Así que muchísimas gracias a LOPNA por participar esta noche en Ventanas a la Política Nacional. Muchas gracias. A continuación comenzaremos la discusión justamente con los aportes que nos traen el profesor Rotzai Rosales y la profesora Eugenia Aguirre. En ese sentido, me gustaría lanzar la primera pregunta que tenemos para direccionar la discusión del día de hoy, y sería básicamente que nos expliquen qué es el OPNA y cuál ha sido su trabajo desarrollado durante este año. Muchas gracias, Rotzai. No, gracias a ustedes, Valeria, al doctor Hernández, por organizar desde la Escuela de Ciencias Políticas otra ventana de la política nacional, y en esta ocasión con la participación activa del OPNA, principalmente a partir de nuestra investigadora principal, la máster Eugenia Aguirre Raftaco, y de mi persona, por supuesto. Les extiendo nuestro agradecimiento. Y sí, nada más recordar que el OPNA es un proyecto de acción social inscrito en la Vicerrectoría de Acción Social desde el año 2017, para ser exactos, en el mes de julio del 2017, inició este proyecto, no solamente como un proyecto de acción social, repito, sino de extensión docente, ya por cambios de tipo administrativo y de política universitaria, y específicamente de esa vicerrectoría. A principios de este año se convirtió en un proyecto de extensión cultural docente. Durante estos 2 años y medio, 3 años ya, que tiene el OPNA, hemos ido publicando periódicamente y de manera ininterrumpida nuestros análisis de coyuntura, y también hemos emitido boletines especiales cuando la coyuntura específica consideramos no solo facilita, sino que de algún modo también obliga a un análisis particularizado sobre algún tema especial, como por ejemplo recordamos el caso del cementazo, el caso de la discusión sobre los proyectos de ley llamados del combo
fiscal durante el año 2018, etc. Y este año no ha sido la excepción. Durante este año especial, particular por las condiciones mismas que ha impuesto la pandemia, la emergencia sanitaria y todos los otros asuntos vinculados a ella, el OMNA inició con un análisis de coyuntura en el primer bimestre, publicado a inicios del mes de marzo y coincidente con la llegada del primer caso, o por lo menos con la publicación, digámoslo así, oficial de un primer caso de COVID-19 en el país allá por el mes de marzo, y repito, el 6, si mal no recuerdo, de marzo de este año. A partir de ese momento y debido a las limitaciones propias, ya no solo del contexto nacional en general y mundial, sino específicamente de las disposiciones universitarias, de nuestra casa universitaria, hemos tenido, por supuesto, algunas dificultades logísticas fundamentalmente y materiales para realizar, digamos, nuestras labores como las veníamos haciendo durante los 2 años anteriores, pero también ha sido, como sucede en toda crisis, y ahora podríamos también referirnos específicamente a eso, ha sido una oportunidad para reinventarnos desde el punto de vista tecnológico en primera instancia, pero también para no perderle el rastro, sino al contrario, agudizar nuestra observación de la política nacional y de los aspectos que, entendidos, por supuesto, en trayectorias y tendencias de mayor plazo o estructurales, se circunscribe toda coyuntura política. Y en este año, entonces, no hemos dejado de publicar nuestros análisis de coyuntura, que ya el día de hoy está circulando a partir de el día de hoy, ahora en horas de la tarde, nuestro tercer análisis de coyuntura bimensual, pero también hemos, justamente en función de los acontecimientos especiales, particulares que ha tenido este año, repito, circunscritos básicamente a la condición de pandemia, hemos publicado además 3 boletines especiales durante el periodo de mayo a septiembre de este año. Boletines especiales referidos a la discusión sobre el empleo público, circunscritos también a la discusión específica sobre la situación de las finanzas públicas y las propuestas de solución al respecto, y también haciendo un análisis ya más particularizado de la volatilidad, como lo llamamos en aquella oportunidad con ese boletín especial, del llamado o mal llamado Gobierno de Unidad Nacional, que tomamos también como un hito importante dentro de ese boletín, el informe presidencial emitido justamente por el señor presidente de la República el 4 de mayo de este año. Tuvimos, repito, algunas dificultades para realizar otras actividades que usualmente desempeñábamos en situaciones de normalidad, como era la emisión de los monitoreos de medios de comunicación que tuvimos que suspender durante aproximadamente 2 meses, pero que dichosamente y con colaboración, dicho sea de paso, de la Oficina de Divulgación, la ODI de la Universidad de Costa Rica, logramos relanzar o retomar ya hace mes y medio aproximadamente, o 2 meses. Entonces, hemos también sido, digamos, objetos de todos estos cambios que nos ha impuesto este 2020, pero consideramos que también otra ventana de oportunidad que se nos abrió fue la participación más intensiva, como hemos tenido las últimas semanas, además, en medios de comunicación, en programas de opinión de esos medios de comunicación, y muchos de esos programas también de naturaleza académica, como lo son las ventanas de la política nacional. De modo que este ha sido un año intenso para el análisis, intenso para la observación de la realidad política nacional, y que, a juicio de nuestra lectura, como también consignamos en nuestro análisis de coyuntura del día de hoy, o publicado, empezándose a circular el día de hoy, es también una oportunidad para agudizar la observación, nuestro trabajo,
sobre aspectos que en situaciones, llamémoslo muy entre comillas, de normalidad, probablemente atropellaríamos o hemos omitido. Esa ha sido nuestra labor durante este año y nos sentimos además muy entusiasmados, muy entusiasmadas al interno del equipo del OVNA, porque a pesar de esas condiciones, también debemos decir, hay un enorme interés, hemos crecido en nuestros públicos meta. Estamos este año también inaugurando nuestra página anidada, como se dice técnicamente, en la página también oficial de la Escuela de Ciencias Políticas, y tenemos presencia en las principales redes sociales como Twitter y Facebook. De modo que, sí, nuestro trabajo dichosamente no se ha detenido, no se vio amenazado tanto como queríamos al principio, o la incertidumbre que generó al principio toda esta situación de emergencia, y continuamos con mucha responsabilidad, pero también con mucho entusiasmo en la observación, la sistematización y el análisis de la realidad política nacional. Muchas gracias al profesor Rosales por esta primera intervención donde nos da un encuadre básicamente del trabajo que realiza el OVNA, el cual es muy importante para la Escuela de Ciencias Políticas y la Universidad de Costa Rica, por supuesto. A continuación, me gustaría preguntarle a la profesora Eugenia Aguirre, bueno, básicamente el tema que nos convoca el día de hoy, Costa Rica en tiempos del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿por qué podríamos pensar que se da este cambio a nivel de la preocupación principal del costarricense y la costarricense del tema del COVID-19, ahora esta discusión que tenemos básicamente desde hace un mes, que es sobre el Fondo Monetario Internacional? Hablemos un poco de estos antecedentes. Bienvenida, Eugenia. Muchas gracias, Valeria, y a todo el equipo de Ventanas, Gerardo, Rotzai. Un gusto estar hoy en este programa desde el otro lado, contándoles un poco del trabajo que hacemos en el observatorio. Esta pregunta es súper importante porque nos permite justificar, Valeria, y a todos los que nos escuchan, por qué nuestros dos primeros análisis de coyuntura desde el observatorio se llamaron La Costa Rica Política en tiempos del COVID-19, y que para la edición que saldrá mañana, y corrigiendo al profe Rotzai nada más por un atraso técnico, ¿por qué le cambiamos el nombre y el boletín se va a llamar La Costa Rica Política en tiempos del Fondo? Esto me permite, de alguna manera, poner en perspectiva algunos elementos de la coyuntura política que nos permiten trazar líneas respecto a que el COVID-19 ya no es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Esto también se apoya muchísimo, por supuesto, en el trabajo que se hace en estudios de opinión pública en el Centro de Investigación y Estudios Políticos CIEP de la Universidad de Costa Rica. Recordemos que cuando llegó el COVID-19 en marzo, como bien explicaba Rotzai, se trastornaron tanto las dinámicas políticas y sociales de nuestro país de manera contundente. Tuvimos aprobaciones en tiempo récord de legislación con diversos objetivos. Tuvimos medidas instauradas, respetadas de manera muy sistemática y muy rápida, una buena reacción en términos políticos también. Volvimos la mirada, recordemos que un par de meses después de haber iniciado esta especie de confinamiento, Costa Rica volvió los ojos a zonas olvidadas tradicionalmente, y volvimos a ver a las desigualdades estructurales que normalmente no aparecen en los medios de comunicación tradicionales. En ese momento, el OVNA, como bien también lo explicaba Rotzai, empezó a hablar de que había que prestar atención a las posibilidades de que la coyuntura del COVID permitiera establecer una especie de doctrina de shock a la tica, según lo que plantea Naomi Klein. En el sentido de que las élites económicas pudieran buscar en el marco de esta coyuntura impulsar una agenda reformista en torno al modelo de Estado. Y además con un volátil gobierno de supuesta unidad nacional ya ampliamente cuestionado, y por supuesto incapaz, como ha sido demostrado hasta ahora, de articular una agenda sólida en lo económico y en lo social. Bueno, pasaron ya más de 7 meses, ya el apoyo tan consolidado y que reportó el CIEP respecto al fenómeno del rally alrededor de la bandera, o ese sentido de unión nacional, se fue perdiendo, y de alguna manera
volvieron a la mesa preocupaciones estructurales relacionadas con el desempleo, la incertidumbre de las personas y una nueva fase política que realmente desde el OMNA valoramos que se da ese primer corte entre el 1 y el 4 de mayo, que es cuando cambian las autoridades de la Asamblea Legislativa, el directorio legislativo, y que el presidente da su discurso, su informe de rendición de cuentas. Todos los días seguíamos aumentando el número de casos y de pronto eso dejó de ser importante y trazamos nuestro foco de atención a cómo íbamos a financiar un colapso del sistema de salud que eventualmente por el aumento de casos podía llegar y puntualmente cómo íbamos a financiar el Estado. Esto, junto con aquel resabio discursivo de la reactivación económica, ¿verdad? Que tanto se ha intentado posicionar y que es un resabio, creo, de la aprobación del plan fiscal, puso a Costa Rica a las puertas del Fondo Monetario Internacional para reestructurar la deuda y de alguna manera remar en ese mar tan convulso. ¿Qué pasa? De alguna manera, ponernos a discutir otra vez sobre cómo financiar el Estado trajo de nuevo a la luz los posicionamientos de sectores que ya conocíamos y que van a aprovechar esta oportunidad con el Fondo Monetario Internacional para profundizar sus perspectivas sobre cómo financiar esta crisis y quién la va a pagar finalmente. Quiero dejar también, por supuesto, trazadas las líneas de que el tocar la puerta al Fondo Monetario Internacional no resultó de un acuerdo nacional ni social respecto a que esa era la forma de solucionar el financiamiento del Estado, sino que respondió a una imposición del Ejecutivo que tras bambalinas definió cómo iba a tocar las puertas y con cuáles propuestas al fondo. Creo que dejarlo hasta ahí para que sigamos conversando es lo interesante. Acá traté de hacer como un recuento muy rápido de cómo llegamos al punto de que el Fondo Monetario Internacional ya no es la prioridad, que el COVID-19 ya no es la prioridad en la agenda pública, sino que la prioridad se volvió nuevamente un tema que vivimos ampliamente después de la campaña política de 2018, hoy con movimientos sociales importantes en torno a, y reacciones a cómo resolver esta crisis y todavía sin ninguna posibilidad de vislumbrar acuerdos o puntos de encuentro. Hasta aquí dejaría esta introducción. Valeria. Gracias, Eugenia. Sí, justamente esta introducción nos da como una antesala o un pie para poder entrar a esta pregunta que es básicamente el tema del día. Vemos cómo se han dado reacciones de diferentes sectores, algunas muy enardecidas, violentas incluso. Entonces, me gustaría preguntarle al profesor Rotzai Rosales, ¿cuáles son algunas de estas reacciones, primeras reacciones que hemos visto en este mes de incidentes políticos y sociales? ¿Y cuáles son esos actores que podemos identificar claramente que han participado durante este proceso? Sí, gracias. Depende de, digamos, del el lente y la temporalidad que queramos nosotros delimitar para observar las correlaciones de fuerza y los actores involucrados en esas correlaciones de fuerza suscitadas a partir fundamentalmente de la presentación de la propuesta que el gobierno hiciera al Fondo Monetario Internacional. Si nos circunscribimos específicamente al último subperíodo de esta coyuntura extendida de más de 7 meses y lo ubicamos por ahí de la primera semana de agosto, el 9 u 8 para ser exactos, que es cuando el gobierno convoca esta iniciativa llamada originalmente Costa Rica Escucha, Propone y Dialoga, y a partir de ahí entender esas correlaciones de fuerza y cómo se han expresado, no solo en los espacios institucionales tradicionales, sino sobre todo en los espacios no institucionales, en la calle, para ponerlo en términos sencillos, pues nos vamos a encontrar una enorme diversidad de actores, incluso agrupados en torno a algunas insignias, pero que internamente
tienen una heterogeneidad y unas condiciones para nada monolíticas, digámoslo así, claramente identificables. Y eso ya dificulta, por supuesto, el análisis, ¿verdad? De quiénes son esas personas y quiénes son ya ni siquiera las personas, sino los grupos o sectores que se han expresado mayoritariamente en contra de esta propuesta ante el Fondo Monetario Internacional. Repito, es la heterogeneidad, es la diversidad y a veces hasta la sorpresiva contradicción de posiciones tradicionales, como por ejemplo la de los sindicatos del sector laboral y las cámaras, o los que llaman algunos los sindicatos empresariales, que tradicionalmente han estado opuestos a ciertas materias tan sensibles como el modelo de producción, acumulación, circulación y distribución de la riqueza, y que ahora coinciden, ¿verdad? Por lo menos algunos de ellos, algunos, porque no se puede, y repito, si algo que no se puede hacer es englobar dentro de una categoría o de un grupo, de un sector, a todos ellos por su diversidad. Pero bueno, encontramos hasta en este ejemplo que les estoy mostrando que frente a la propuesta presentada al Fondo Monetario Internacional han convergido actores que uno no se hubiese imaginado antes que pudieran hacerlo. En función de esto que les estoy mencionando, como por ejemplo algo tan sensible como el modelo de Estado. O el modelo de distribución de la riqueza. Y eso ya dificulta, repito, no solo el análisis, el seguimiento, la observación detallada de estos actores y de este proceso en general, sino que también, de algún modo, si ya ampliamos el foco del análisis coyuntural y lo tratamos de entender como se hace en el análisis de coyuntura, darle una lógica a la coyuntura específica estudiada dentro de una visión más histórico-estructural de largo plazo, podemos ver que hay una especie de acumulación, como hemos llamado también en el observatorio, de problemas no resueltos, sino incrementados con el paso ya no solo de 1, 2, 3 años o un gobierno o una administración, sino probablemente que supone o implica a muchos gobiernos y al menos los últimos 20 o 25 años donde se han dado estas situaciones. Entonces, casi que si ya nos ubicamos dentro de esa visión de largo plazo, es entendible que ante esa acumulación de problemas que no han sido resueltos por la institucionalidad formal llamada representativa del país, entiéndase, por las instituciones de los poderes y del Estado, no ha sido resuelta y muchas veces podríamos decir, ha sido desatendida o mal atendida. Entonces es claro que estas expresiones de, llámenlo como quieran llamar, acciones colectivas técnicamente, desobediencia civil, protesta social, huelgas, paros, finalmente formas de participación no institucional, entraran dentro de esa lógica, digámoslo así, de reacción esperable de enormes grupos de la ciudadanía disgustadas justamente con esos procesos de toma de decisiones en los que no se ven representados, en los que no se ven incluidos y quizás todo lo contrario, se vean sistemáticamente excluidos. Eso en visión de largo plazo, que ya podríamos después entrar en detalle. Y en esa perspectiva más acotada del último 2 meses, de agosto a la fecha, podríamos decir que también hay una razón para entender por qué se dan estas expresiones, algunas veces lamentablemente violentas también e injustificadamente violentas, hasta delictivas, ¿verdad? Pero sobre eso también ya podríamos hablar, pero se da, digamos, una razón inmediata, y cuando digo inmediata ya no hago esa ampliación del foco del análisis a 25 años plazo, sino lo circunscribo fundamentalmente a la administración Alvarado Quesada, como lo ha visto en sus análisis y sus boletines especiales el observatorio, siguiendo esas tendencias y trayectorias. Recordemos que el gobierno de Carlos Alvarado Quesada ha sido una administración caracterizada por hacer
hablo específicamente con respecto a su posición frente al diálogo social y a los encuentros multisectoriales sociales, ha sido particularmente contradictoria. Si queremos utilizar un eufemismo, confusa, pero yo me atrevo a ir un poco más allá y en el observatorio lo hacemos al llamarlo contradictoria. Me parece que hay evidencia suficiente, y les voy a citar 3 hitos dentro de esa coyuntura de 2 años y medio que lleva esta administración, que refuerzan esa idea de contradicción, de confusión y lamentablemente creo que hasta de engaño con la que percibimos los ofrecimientos del gobierno para un diálogo social. Recordemos, y este es quizás el primero, que aunque para la segunda ronda electoral y al inicio de su administración en la conformación del gobierno, el presidente Alvarado y su equipo llamó a el gobierno de unidad nacional, lo cierto es que básicamente ha operado y operó hasta fecha muy reciente, como un gobierno de unidad tripartita, con una conformación ministerial que tenía fundamentalmente representación de 3 de los partidos políticos tradicionales, incluye el PAC, que ya lleva 2 periodos en el Ejecutivo, el PAC, el PLN y el PUSC. El 95%, lo dijimos en nuestro análisis de coyuntura del mes de abril de 2018, de la conformación ministerial estaba conformada por esos 3 partidos y tenía la participación de una persona, todavía la mantiene, proveniente del Frente Amplio. Pero era básicamente una conformación de tipo partidario. Si un adjetivo hubiese tenido, y lo sigue manteniendo este gobierno, por lo menos, repito, hasta esta coyuntura de la pandemia del COVID-19, fue que fue un gobierno de unidad tripartito que apostó, para utilizar terminología del propio presidente, el martillo legislativo para aprobar una serie de medidas de manera bastante poco inconsulta con los distintos sectores de la sociedad. Así fue aprobado el combo fiscal, no lo olvidemos, en noviembre del año 2018, aplicando el martillo parlamentario con los votos, repito, en la Asamblea Legislativa y simulando de manera paralela un proceso dialógico, si mal no recuerdo, encabezado por la ministra de Planificación y por el viceministro de Trabajo en aquel momento, en sede de la conferencia episcopal, que fue básicamente percibida como un engaño para los sectores sociales populares que estaban en esa mesa. Así se aprobó el combo fiscal y acordémonos, no es menor este dato, con la huelga más larga que este país ha sufrido durante al menos las últimas 3 décadas, ¿verdad? Una huelga de 90 días que se mantuvo en las calles y que, me atrevo a decir, la mantuvo fundamentalmente el gobierno con esa actitud dual de ofrecer un diálogo y hacer otra cosa. Pasado el año 2018 con esa situación o con ese hito, quiero referirme al otro, que fue la creación de un supuesto Consejo Económico y Social que el presidente ofreció desde el año 2018, que si mal no recuerdo, por decreto lo crea en esas mismas fechas o a inicios del 2019, que lo vuelve a mencionar en su discurso de mayo del 2019 y que hasta la fecha no puede operar porque no ha sido reglamentado y ni siquiera ha habido la intención mínima para ponerlo en práctica. Y ahí hay también entonces otro hecho que demuestra la dualidad en el discurso del gobierno, ese supuesto gobierno de unidad nacional con características inclusivas y dialógicas, pero que en la realidad opera de manera elitista y excluyente y para nada participativa y mucho menos deliberativa o dialógica. Y damos el salto a este año, donde otra vez el presidente de la República, en su discurso de 4 de mayo del 2020, este año, dice literalmente percibir, creo que en un programa de Ventana que tuvimos hace unos meses, lo mencionábamos, recientemente pasado el discurso del presidente en mayo, el presidente dice literalmente que ha empezado, y subrayo, el discurso está impreso y a disposición en el sitio del Ministerio de la Presidencia y también en nuestro repositorio del OVNA, y ustedes lo pueden revisar,
El presidente dice literalmente que ha empezado a escuchar a distintos sectores como la iglesia, el sector educativo, etcétera, y que considera necesario no ser él el responsable de destruir el Estado social de derecho, sino relanzar a la Costa Rica del bicentenario por un proceso civilista de diálogo social incluyente y ampliado. Eso lo dice el presidente en su discurso del pasado 4 de mayo. Y no obstante, sabemos que ha sucedido desde esa fecha hasta la fecha del día de hoy, o por lo menos hasta hace un par de semanas. Y es que el presidente ha seguido apostando por tomar decisiones de carácter unilateral, aún a sabiendas de el eventual conflicto, porque creo que no hay inocencia en el gobierno, me parece, cierro el paréntesis, pero a sabiendas entonces de que eso podía agudizar aún más las demandas de inclusión, de participación y de diálogo, él hace omiso a esa evidente realidad y hace la propuesta desde el Ejecutivo y la presenta a la Asamblea Legislativa, básicamente, no al resto del país, esta propuesta ante el Fondo Monetario Internacional. Y debo agregar otro hecho, como fue el ya mencionado, el de la convocatoria en el mes de agosto, la primera semana de agosto, 8 o 9 de agosto, a esta propuesta llamada, porque no se sabe qué es en realidad, simplemente una idea, desde el viceministerio de la presidencia, llamada Costa Rica Escucha, Propone y Dialoga, que no fue para ningún lado, que nunca tuvo una reglamentación, que nunca tuvo una convocatoria formal clara, que nunca, como en democracia sabemos, hay seguridad en el procedimiento. Esta convocatoria nunca tuvo ninguna seguridad con ningún procedimiento claro, etcétera, etcétera, etcétera. De modo tal de que llegamos entonces a estas 2 o 3 últimas semanas frente a una Costa Rica caracterizada en términos generales por ya no el desencanto con respecto a la gestión de las autoridades o de la institucionalidad formal, representativa, la que nos dice representar y que se deriva de la actividad o de los procesos electorales, de la participación competitiva de los partidos en campañas. Ya claramente llegamos a una Costa Rica en donde esa institucionalidad y esa representación parecía haber ya absolutamente quedado rebasada y deslegitimada, desgraciadamente. Y todo esto da un sentido y una lógica a los acontecimientos que estamos viendo de manera reciente y que, repito, muchos de ellos con características lamentables y más lamentable aún cuando frente a esta descripción que estamos haciendo se pudieron haber evitado y que lamentablemente debemos decir en perspectiva inmediata no vemos desde el observatorio ninguna posibilidad de salida si se quiere insistir sobre esa ruta de la opacidad y de la contradicción en el discurso oficial. Muchas gracias. A continuación vamos a hablar justamente de lo que nos mencionaba el profesor Rotzai, pero ahora entrando a profundidad en cómo se ha dado esta discusión a nivel de la Asamblea Legislativa. Entonces, la siguiente pregunta es para la profesora Eugenia Aguirre, en donde vamos a hablar sobre estas tensiones y conflictos a nivel del Poder Legislativo. ¿Cuál ha sido la reacción a nivel de las fracciones legislativas derivada de esta propuesta que el Ejecutivo da el 17 de septiembre? ¿Cómo fue en ese momento y cómo lo podemos caracterizar ahora justamente a raíz de que se da el retiro de la propuesta el pasado 4 de octubre? ¿Cómo han sido esos dos momentos a nivel de la Asamblea Legislativa? Gracias, Valeria, por la pregunta. Creo que Rotzai se refirió muy ampliamente al gobierno de Unidad Nacional y eso nos obliga a trasladarnos a los aliados del gobierno de Unidad Nacional, a quienes se sumaron a esa idea de una alianza en 3 partes que permitiera de alguna manera la gobernabilidad. Es importante un poco ponderar que esta es una asamblea legislativa bastante atípica en términos de su conformación. Eso constituyó para algunas una sorpresa importante cuando en 2018, en febrero, los partidos políticos neopentecostales ocuparon un porcentaje muy importante de las curules, 14 en total,
y que vienen también a vivir pues un clivaje significativo a menos de un año de haber asumido oficialmente. Fue cuando se separaron de de Restauración Nacional hacia Nueva República, que esto trastornó la división de el peso de cada una de las fuerzas y reconfiguró algunas alianzas importantes. Esto lo menciono, pese a que ya suena como historia antigua, en realidad sigue determinando muchísimos acontecimientos. Respecto a la propuesta del fondo, tenemos que recordar que las fracciones políticas ya ampliamente fragmentadas a lo interno, recordemos el fraccionamiento de la Unidad Social Cristiana en torno a la participación o no en la alianza, una división muy clara respecto a quienes seguían la línea de Rodolfo Pisa y quienes realmente no estaban de acuerdo con asumir el coste político de los errores del gobierno de Acción Ciudadana. Y una división muy sustantiva también en Liberación Nacional, que tiene 17 curules, entre quienes tienen una visión más territorial de la gestión de los asuntos legislativos y particularmente en la provincia de Alajuela, y quienes manejan un enlace político muy desvinculado, de esta lógica territorial. Son fracciones entonces junto con los cristianos que constituyen una mayoría significativa. Además, el Partido Unidad Social Cristiana, el Partido de Acción Ciudadana disminuido en 10 curules. Ya a los más de 2 años de gestión, esas fracciones ya muy divididas, ya inclusive con diputaciones independientes, también en récords históricos respecto a 9 diputaciones independientes. Y lo más interesante es que en términos de esta alianza que existía y que consolidó la dirección de la Asamblea Legislativa durante los primeros ya casi 3 años, esta alianza gobierno, oficialismo, con Liberación Nacional y con Restauración Nacional, no con el bloque de diputados de Nueva República, la propuesta del fondo, este agrupamiento o esta alianza que teníamos, la propuesta del fondo la vino a quebrar. Y la vino a quebrar, vamos a ver un poco qué pasa más adelante. Yo mantengo esta hipótesis y la dibujamos un poco en el último análisis de coyuntura. En el tanto ya los fuegos electorales se aproximan, y no hablo de los fuegos electorales del proceso de 2022, hablo de los procesos internos de los partidos políticos, donde realmente se vuelve una posición muy sencilla escudarse entre lo que las bases de estos partidos políticos han pedido, que es continuar con este lema de no más impuestos. Ahora, las fracciones parlamentarias son muy rápidas en decir que no están de acuerdo con la propuesta por el Fondo Monetario Internacional y aducen que nunca les fueron parte de esta conversación o de este llamado pseudodiálogo de Costa Rica propone, escucha y dialoga. Y esto no fue suficiente para el gobierno, y ahí falta un poco de pericia para retirar la propuesta con el Fondo Monetario Internacional. Tuvo que haber leído de alguna manera que solo el hecho de que el presidente de la Asamblea Legislativa saliera en un video no más de 24 horas después de lanzada la propuesta, el 17 de septiembre, a decir que él no estaba de acuerdo y que probablemente la Asamblea Legislativa no le iba a apoyar, hubiese tenido que ser suficiente para efectos de retirar la propuesta de la mesa. Acá hay que sumar otros elementos sustantivos que tienen que ver con el problema identitario que ha significado para las fracciones legislativas y que el Observatorio de la Política Nacional ha documentado con muchísimo cuidado, la lógica o la dificultad de diferenciarse que han tenido las fracciones en el marco de esta alianza tripartita. Hay todavía resabios significativos de querer separarse del oficialismo después de haber aprobado el plan fiscal, que significó para muchas fracciones asumir un costo político que en su entender no les correspondía asumir, y tenía que ser un coste político estrictamente dirigido hacia el gobierno. El Fondo Monetario Internacional, la discusión sobre cómo tocar las puertas del fondo, de alguna manera constituye para estas fracciones que desde la aprobación del plan fiscal están haciendo un esfuerzo por no parecer
otras diputaciones oficialistas, o sea, por no hacer control político sustantivo o no tener esa fuerza o esa garra para distribuir, al menos narrativamente, estos costes políticos, ha puesto, y la propuesta del Fondo Monetario Internacional es una oportunidad que tenemos que leer en la Asamblea Legislativa para que estas fracciones se distingan. No sé si me doy completamente a entender, pero tenemos que verlo todavía. Ha pasado muy poco, falta casi unos días para que sea un mes de que el gobierno anunció con cuáles cartas quería jugar ante el fondo, y ahora también nos toca ver qué van a decir las fracciones políticas más allá de no más impuestos. Ya hoy, esto sumando el hecho de que se está discutiendo en este momento el presupuesto ordinario de 2021, que es una herramienta fundamental para la oposición para hacer recortes y afectar la operación ordinaria del gobierno, ¿verdad? Entonces, hay un equilibrio muy delicado que debe mantenerse y que hay que observar muy detalladamente entre lo que las fracciones políticas sean capaces de articular en torno a la propuesta con el Fondo Monetario Internacional y a quienes deciden representar finalmente detrás del gran lema y el tan heterogéneo lema que bien plantea Rotzai: no más impuestos o no al fondo. ¿Qué hay detrás? ¿Quiénes se van a acercar a cuáles grupos? Nos corresponderá valorarlo conforme avancen las propuestas de diálogo que ya esperamos que adquieran características muchísimo más abiertas y pluralistas y transparentes, pero el ojo está en si estas fracciones políticas van a continuar su consigna o su firma hacia este concepto del gobierno de unidad nacional, o si más bien van a utilizar el tema de la campaña política para efectos, el tema del Fondo Monetario Internacional para efectos de vislumbrar ya narrativas directamente relacionados con la campaña política. A ver si van a utilizar esta opción para diferenciarse y resolver el problema identitario que tenían arrastrado el plan fiscal, o si más bien se van a sumar a la agenda que el equipo económico del gobierno está planteando. Muchísimas gracias, Eugenia. A continuación vamos a tener una última pregunta en esta primera sección porque ya tenemos algunas intervenciones del público. Entonces me gustaría preguntarle a los dos lo siguiente. Estamos viendo en Costa Rica un escenario donde hay deslegitimación de parte de las personas con el Ejecutivo, hay una pérdida de confianza en las instituciones públicas. Podemos hablar ampliamente si tenemos o no una crisis de gobernabilidad y gobernanza, además de las protestas violentas, y otro tema que tenemos que añadir, que son los bajos índices de popularidad y aceptación. Entonces podríamos pensar que estamos llegando a un escenario posible en el que Costa Rica esté quebrándose a un nivel del sistema democrático y tengamos que replantearnos incluso hasta el pacto social. ¿Cómo ven esto a nivel de análisis político desde el OPNA? Puede empezar cualquiera de los dos. Eugenia, ¿quieres empezar vos o empiezo yo? No, adelante. Gracias. Pero te hago compañía acá. Gracias. No, a ver, es muy importante esa pregunta porque se ha escuchado en algunos medios de comunicación, sobre todo, no en la academia, que hay gente, así, de manera abstracta y general, que estaría deseando que cayésemos como país en una situación de estado fallido, ¿verdad? Yo tendría mucho cuidado a la hora de utilizar, además en este ambiente enorme de incertidumbre, desconfianza y demás, utilizar escenarios ya de por sí excesivamente caóticos y a mi juicio poco rigurosos desde el punto de vista académico. No podemos hablar de un Estado fallido cuando en medio de esta misma coyuntura de 7 meses que estamos analizando de este año, de marzo a la fecha, la institucionalidad pública de este país demostró y sigue demostrando, incluye la Universidad de Costa Rica, por supuesto, y a las universidades públicas, una enorme capacidad para atender la emergencia sanitaria.
Y así fue demostrado y así fue reconocido también en las distintas mediciones de opinión pública o de aprobación ciudadana. Cuidado, el Estado costarricense sigue siendo ejemplar, la institucionalidad pública de este país sigue siendo ejemplar en materias como, por ejemplo, la que estoy mencionando, la salud pública y la atención a las emergencias de tipo sanitario, que a mi juicio sigue siendo, a pesar de este gobierno y de estas circunstancias, notable e internacionalmente reconocida. El Estado sigue funcionando frente a esas situaciones en donde se le pone a prueba de manera tan decisiva. Entonces, trasladémoslo al aspecto básicamente político representativo y como usted lo circunscribe, María Valeria, de nuestra democracia. Está nuestra democracia frente a problemas graves de gobernabilidad o de gobernanza. Hemos dicho también desde hace mucho tiempo en la academia ciertos sectores y analistas, etcétera, profesores, que este país no tiene un problema de gobernabilidad desde la visión tradicional de la gobernabilidad o conservadora. Las instancias y las instituciones formales de representación y de toma de decisiones siguen tomando decisiones. No se jactaba este gobierno hasta hace muy poco y los medios de comunicación conservadores lo aplaudían diciendo que este era el gobierno, por cierto, y alguno que otro estudio también de alguna otra casa de análisis, diciendo que este era el gobierno que más y mejores leyes había aprobado en sus 2 primeros años. Esta asamblea, porque por supuesto cuando hablamos de gobierno no solo incluyo al Ejecutivo, que esta era la asamblea que mayor cantidad y de calidad de leyes había aprobado en muchos años. Se jactaban de decirlo. Así es que desde el punto de vista conservador típico, ¿verdad? No hay un problema de gobernabilidad, pero sí hay un problema enorme y serio, repito, acumulándose al menos en los últimos 25 años de gobernanza. Y cuando hablamos de gobernanza, miramos no a la institucionalidad formal, sino a los procesos legítimos por ser dialógicos, inclusive y plurales, desde la sociedad civil, llamarían algunos, prefiero llamar desde las distintas expresiones de ciudadanías que hay en el país, que legitiman esos procesos de toma de decisiones en el ámbito institucional. La verdadera crisis se da cuando hay una relación problemática, repito, entre ciudadanías y las instancias formales de toma de decisión. Ahí sí que estamos sufriendo una crisis, pero no es de ahora. Se ha expresado y se ha evidenciado en la situación inmediata, coyuntural de estos últimos 7 meses y fundamentalmente en las últimas semanas o meses. Pero es un problema de gobernanza democrática, de incapacidad de las instituciones formales, políticas y representativas para transformar esa enorme pluralidad y esas demandas de inclusión ciudadana en procesos de toma de decisiones en las que esas ciudadanías se vean representadas. Y ahí sí hay que hacer no una ingeniería, porque se ha propuesto también muchas cosas, ¿verdad? Muchas de recibo, como la creación de este Consejo Económico Social, la habilitación efectiva hacia otros ámbitos de procesos consultivos y participativos tipo cabildo, plebiscito, la iniciativa popular de ley, etcétera, etcétera, la reglamentación deseable de los plebiscitos y referenda, etcétera, etcétera. Hay muchísimas iniciativas de esa naturaleza, como también hay otras no muy loables o muy discutibles desde la ingeniería política, como cierta reforma electoral que anduvo circulando ahí de parte de algún grupo interesado de políticas y pensadores. Ha habido de todo. Hay en este país una experiencia también. Si algo que tenemos y deberíamos enorgullecernos las personas ticas es nuestra creatividad y nuestra posibilidad de ponernos a pensar y proponer. Y hay desde hace al menos 20 años experiencias también de iniciativas dialógicas que deberían ser consideradas y que no nos podrían poner o invertir demasiado tiempo en inventar el agua tibia. Estuvo el proceso de concertación. A mediados de la década pasada también el PNUD y Flaxo Costa Rica hizo una iniciativa muy importante para mejorar la gobernanza democrática. Recientemente el Estado de la Nación, en el que participó, dicho sea de paso, Gerardo Hernández, nuestro director, generó
no una agenda importante, eso sí, multipartidaria, porque aquí lo que ha habido son procesos de diálogo partidarios o muy acotados a ciertos sectores, etcétera, pero hay una experiencia acumulada que deberíamos recuperar para evitar, y con esto termino, María Valeria, compañeras y compañeros, una verdadera crisis de insostenibilidad democrática a la que nos estamos acercando peligrosamente si no hacemos nada al respecto. Muchísimas gracias. A continuación vamos a entrar en el periodo de preguntas y respuestas que hemos sistematizado a través de las redes sociales que han estado muy activas el día de hoy, por cierto. Entonces, en ese sentido, tenemos dos preguntas y le voy a dirigir la primera a Eugenia Aguirre, que sería de parte de Alejandro Molina, quien nos la deja a través de YouTube. La pregunta sería, ¿qué impresión les genera a ustedes como OPNA el planteamiento de la mesa de diálogo con el Estado de la Nación? ¿Se puede considerar un logro de los sectores sociales que han pedido mayor apertura hacia el Ejecutivo? Gracias, Valeria, y un saludo a Alejandro, que es parte del equipo del OVNA y que espero vayamos pronto a resolver esta pregunta de manera más colectiva. Voy a trazar nada más alguna especie de punteo. Lo primero, aclarar que el esfuerzo es muchísimo más loable que este primer llamado proceso de diálogo. Costa Rica propone, escucha, dialoga, o el orden exacto que se dijo. Hay diferencias sustantivas en torno a este primer esfuerzo, pseudo esfuerzo de jugar a negociar, y este segundo que va a acompañar técnicamente el Estado de la Nación. Y la primera diferencia que es sustantiva tiene que ver con una metodología clara, pública y transparente. Eso creo que es un acierto, entender que los procesos de diálogo y de negociación efectivos no pueden suceder sobre el vacío o sobre simulaciones de negociación, que realmente las negociaciones tienen que estar claras en sus alcances, sus limitaciones y sobre cuál es el tema que vamos a discutir. Creo que sí hubo un mensaje muy potente, lastimosamente tardío, al sumarse el presidente de la Asamblea Legislativa, da a este llamado, a este nuevo proceso de negociación, en el tanto de entender que la Asamblea Legislativa tiene que ver en esta toma de decisiones, y que no solamente va a, de alguna manera, observar y esperar que nada más le lleguen las propuestas. Un llamado sustantivo, un buen apoyo técnico. Creo que tenemos que seguir recolectando informaciones sobre las perspectivas de los distintos actores llamados a la mesa, y si tienen capacidad también, que eso también hablaría de estas instancias de representación que fueron llamados a la mesa, sobre el estado interno de cada una de estas agrupaciones, ¿verdad? Recordemos que estas agrupaciones son heterogéneas al interno, comparten algunos objetivos comunes, y el tener que definir una representación que tenga capacidad de decisión en un problema que se plantea como altamente técnico también nos puede dar luces de las dificultades también al interno de cada uno de los sectores. La conformación de la mesa, don Jorge Vargas ya la ha justificado ampliamente en medios de comunicación, y ya hay reacciones respecto a la inconformidad de los números de asientos que cada representación tiene. Entonces creo que es un tema inacabado. La propuesta recién tiene, si mal no recuerdo, un par de días en el espacio público, pero sí podemos ir dilucidando que tiene características más ventajosas en torno a las posibilidades de ponerse de acuerdo, pese a que ya hay reclamos sustantivos de la subrepresentación de ciertos grupos que también han sido parte de estas manifestaciones y que también tienen mucho que decir al respecto. Vamos a ver, lo que alegra hasta el momento es una claridad sustantiva en torno a qué significa sentarse a negociar, que es ponerse de acuerdo, ceder, perder y ganar. Ojalá siempre en un espíritu más del ganar. Eso sería por ahora, y un saludo de nuevo a Alejandro.
Muchas gracias, Eugenia. Bueno, tenemos muchísimas consultas de parte de las personas que nos han sintonizado a través de YouTube y otras redes sociales. Entonces, bueno, básicamente voy a juntar varias y hacer ya como una pregunta final para ir finalizando con la transmisión del día de hoy de este programa de Ventanas a la Política Nacional. Entonces, bueno, Christopher Mesa nos consulta cómo podríamos leer estos acontecimientos en relación a otros países latinoamericanos en un escenario donde es el mismo Estado democrático y de derecho quien presenta estas acciones autoritarias con la sociedad civil. Quizá Rotzai nos quiera acotar algunos puntos al respecto. Sí, gracias. Eso sería un excelente tema para una ventana de la política internacional, ¿cierto? Donde tendríamos más elementos de juicio en perspectiva comparada internacional. Sí, a ver, Christopher, es una preocupación importante cómo desde la propia institucionalidad democrática se están tomando medidas que no necesariamente responden a una visión amplia y pluralista inclusiva de democracia, incluso hasta con el agravante, como se ha dicho en ciertos análisis de ámbito internacional, repito y comparado, que hay tendencias preocupantes en muchas democracias formales o electorales en América Latina, al menos, pero también en Europa, por supuesto, que son gobiernos llegados al poder mediante las vías institucionales de la democracia formal, pero que en su accionar o en su actuación parecieran más bien ser gobiernos de naturaleza o autoritario o totalitario o ambas cosas, ¿verdad? Entonces me parece que es un tema efectivamente que hay que ver en perspectiva internacional, bajo el método que nos enseña la ciencia política, el método comparado, pero que para el caso costarricense, por supuesto, no debe de ningún modo verse como aislado, accidental o fortuito, sino lamentablemente en muchos casos como una tendencia de amenaza a las democracias ya de por sí frágiles de esta parte del mundo. Muchísimas gracias a nuestros dos panelistas del día de hoy, el profesor Rotzai Rosales y la profesora Eugenia Aguirre, quienes son investigadores del Observatorio de Política Nacional del OPNA, de la Escuela de Ciencias Políticas. Antes de finalizar y darle el cierre a nuestro director Gerardo Hernández, me gustaría, por supuesto, recordarles sobre las próximas ediciones que vamos a tener de nuestro programa. Justamente esta semana, el jueves 15, estaremos haciendo análisis sobre los debates presidenciales y vicepresidenciales de Estados Unidos a pocos días de las elecciones en este país. Esto es un espacio coorganizado con el Observatorio de Estados Unidos y la Asociación de Estudiantes de nuestra unidad académica. La otra semana, el martes 20, tenemos una edición también de Ventanas en relación al tema de política comparada, justamente lo que nos mencionaba el profesor Rotzai, con Edwin Alvarado. El martes 27 vamos a conversar sobre el análisis de las protestas sociales, un poco abordar también lo que y vimos el día de hoy, que es coorganizado con el Instituto de Investigaciones Sociales, y cerrando el mes, el miércoles 28 de octubre, con el análisis del conflicto de Bielorrusia, y también tendremos la participación en esa edición del Observatorio de la Política Internacional. Entonces me gustaría darle las palabras de cierre a nuestro director, el señor Gerardo Hernández. Muchas gracias, Valeria y colegas, por esas líneas de análisis y reflexión que nos han presentado esta noche, que creo que son muy ricas y que nutren el debate público sobre la coyuntura que estamos viviendo en este momento. Me quedo con una imagen que es de un gobierno acorralado, para decirlo en un término que todas y todos conocemos. En el sentido de que a partir de la propuesta de negociación, que hacen pública la propuesta de negociación con el Fondo Monetario Internacional, se debilitan los apoyos que ya eran frágiles que tenía el gobierno en la Asamblea Legislativa, en la medida en que la mayoría de las fracciones expresan desacuerdo, ¿verdad?, con esta propuesta, en la medida en que recibe oposición también de grupos empresariales que de alguna u otra manera habían
venido sosteniendo o apoyando al gobierno en otro tipo de política pública, como la ley antihuelgas o el combo fiscal, ¿verdad? Y sobre todo se terminan de romper lazos, ¿verdad? Que eran ya débiles, tenues, y lo que había era mucho descontento con las distintas ciudadanías, como decía el doctor Rosales, o distintos grupos y movimientos que expresan descontentos, pero sobre todo también situaciones estructurales desatendidas desde hace mucho tiempo y potenciadas aún más por la coyuntura del COVID-19, ¿verdad? Y eso creo que hace un conjunto de factores que agudizan la conflictividad y llegamos incluso a expresiones de violencia como las que hemos visto en los últimos días. A esto se agrega el inicio de los juegos electorales y de los cálculos electorales de los partidos que a nivel parlamentario parecieran ver muy desde cierta comodidad todos estos movimientos y expresiones de descontento hacia el Ejecutivo, ¿verdad? Mientras que los otros partidos están ahí como en la sombra, tratando como de no contaminarse o de no verse tampoco afectados, aunque son parte obviamente de lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, creo que son un conjunto de elementos que generan, entre otros, un caldo de cultivo muy peligroso también si no es bien atendido por parte de las autoridades, no solo del gobierno, sino también de la Asamblea Legislativa, de los partidos políticos, de actores sociales y de actores también relevantes en nuestra economía. El gobierno, para salir de ese acorralamiento a nivel político y también ahora acorralado a nivel de las calles, ¿verdad? Y esto no es una alusión a don José Miguel Corrales, pero es una mera coincidencia al apellido de Corrales, pero tiene cierto simbolismo. Para que ese gobierno salga de ese acorralamiento tiene que tender puentes, ¿verdad? Tiene que tender puentes, y en ese sentido me parece que es oportuno el llamado a este diálogo. Es oportuno también señalar la iniciativa que ha ya arrancado en la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular. Es oportuno que surjan y que se abran muchos otros espacios de diálogo y negociación, porque definitivamente este que se ha convocado con el Estado de la Nación no será suficiente para contener las conflictividades y para contener las múltiples demandas de la ciudadanía. Creo que hay que apostarle, no a posponer, sino ojalá a abrir lo más pronto posible otros espacios para salir de ese impasse y de esas limitaciones en la gobernanza que nos señalaba el doctor Rosay Rosales. Así que muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, muchísimas gracias a LOMNA por sus aportes, y seguiremos en las próximas semanas presentándoles otros espacios de ventanas, tanto a la política nacional como a la política internacional. Buenas noches.